de casos muy específicos de cosas metafísicas. Me ocupo también de casos reales en los cuales creo que como escritor tengo una responsabilidad plena ante mi sociedad. Yo vivo afuera del país, vivo en Barcelona, España, pero tengo los ojos todos los días puestos en mi país. Amo a mi país y no quiero que en mi país este tipo de cosas continúen. Es inevitable hacerle la pregunta, ¿qué opina usted de las personas que están pidiendo a gritos una invasión norteamericana contra Venezuela? Pues que están locos, obviamente. No se imaginan el grado de perversión. En primer lugar, América Latina tiene muy mala suerte, por una razón. La potencia hegemónica más importante de la historia de la humanidad, la mejor armada de la historia de la humanidad está al lado nuestro. Los europeos no tienen ese problema, ni lo tienen los africanos, ni lo tienen los asiáticos, ni los australianos. Pero los latinoamericanos sí, sobre todo los mexicanos. Es decir, estamos al lado de una potencia hegemónica que está en solitario, que tiene todas las armas para poder actuar de la manera que quiere. Y por supuesto creo que no solamente debemos combatir esas ilusiones absurdas de que Estados Unidos debe entrometerse o debe invadir el país, que me parece descabellado desde todo punto de vista. Pero debo advertir a quienes sean partícipes en esa posibilidad, que toda esa clase de cosas que están tratando de formular, incluso dentro de lo que significa la condición actual del país, va a ser imposible. Yo creo que en América Latina una situación de esa generaría un escándalo sin precedentes. Y como escritor ataco, combato, y además de eso me opongo e invito a constituir un frente nacional e internacional de resistencia en contra de lo que actualmente significa la administración de George Bush en el contexto mundial. Es decir, eso la invitación la hice en España, la hice en México en la presentación de mis libros, la acabo de hacer en Colombia, la acabo de hacer en numerosos lugares y ahora la hago en Venezuela. Tenemos las preguntas de la gente y lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Héctor Bermúdez desde Valencia, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos con relación a Irak? Pues bueno, como todas, falsas, ¿no? Jorge Sá, rápida su respuesta. Jorge Sade, la destrucción y saqueo en Irak tiene como finalidad la destrucción de la historia milenaria del Medio Oriente en general. Sería interesante que estudiara igualmente cómo Israel pretende borrar la historia de Palestina. Bueno, por supuesto, ahí está la destrucción de la biblioteca de Ramallah, por ejemplo, en Palestina. Eso es un caso bastante concreto también de cómo se trata de borrar la memoria del pueblo palestino, ¿no? Por parte de Israel, por parte del de Estado Israel, de Israel, siempre hay que hacer las diferencias. Es correcto. ¿Dónde se puede obtener el libro en Venezuela? Tomando en cuenta que usted vive en España, ¿dónde se puede Mira, el conseguir libro en nuestro está país? publicado por Alfadil, así que ellos lo han puesto, esta edición salió primero en España, en Octaedro, ellos han hecho una coedición con Octaedro para poder traerlo al país, está en todas las bibliotecas, cualquiera la puede encontrar en cualquier lugar de Venezuela. Carlos Herrera desde Guatire también pregunta dónde se puede conseguir más información y el libro, usted dice que ya está, de hecho nos lo comentaba acá. Y información yo invito a la gente a que, porque me parece importante y más inmediato, agarren, métanse en internet, en Google, pongan Fernando Báez Mas Irak y van a encontrar cientos de datos porque estas denuncias ya vienen desde el año 2003 hasta el presente. La señora Marta Quintero, la guerra cultural, podríamos decir que ha ocurrido en nuestro país durante estos 40 años, donde la guerra perversa y de los medios ha hecho lo que ha hecho. ¿Qué pasó con el pájaro Chowí? ¿Qué pasó con otras expresiones? ¿Dónde está la dignidad de un pueblo? Inés Saldivia desde Macaracuay, en otros países de América Latina las personas están al tanto de lo que pasa en Venezuela. Quiero saber si está enterado, si en todas partes del mundo están enterados. En todas partes del mundo lo que está pasando en Venezuela es objeto de interés. En mi caso en particular, es correcto. Incluso en Colombia justamente obtuve muy buenas informaciones en ese sentido. Nos llamó Tocarrillo desde La Pastora, ¿por qué las organizaciones mundiales como la OEA o la ONU no hacen nada con respecto a la invasión contra Irak? Mira, lo que pasa es que la ONU ya sabemos precisamente cómo fue subestimada, incluso hoy en día todos los funcionarios de la ONU son objeto de descalificación, al hijo de Kofi Annan lo acusan incluso de corrupción, a cualquier funcionario lo acusan de crímenes incluso sexuales, en fin, Estados Unidos maneja una política de destruir a las personas que traten de combatir cualquiera de sus políticas precisamente de intimidación general en el planeta. Tenemos un último comentario desde Montalbán, que usted posee el don de la ubicuidad porque acaba de ser entrevistado por César Miguel Rondón en Televen, suponemos que es un material grabado porque con nosotros está en vivo. Es correcto, me alegra mucho que hasta ese don lo tenga. Gracias. Un mensaje final ya para el pueblo venezolano. Un mensaje final es, queridos amigos, queridos compatriotas, yo los llamo precisamente a que este tema sea objeto de reflexión,
Creo que este libro les puede ser de mucha utilidad porque puede presentar sobre todo una visión acerca de lo que es el fascismo en sus nuevas formas. Una democracia puede ser fascista cuando de alguna manera trata de imponer una libertad sin justicia. En Irak acaban de haber elecciones el 30 de enero y sabemos que no hubo oposición e incluso había prohibición de llamar a la abstención. ¿Qué significa? Se creó una democracia tutelada. Esto invita a pensar que a veces la democracia sin justicia, que es una perversión, es el signo de estos tiempos. Por tanto, los invito a pensar, a considerar que nosotros tenemos la responsabilidad de salir al frente, de combatir en contra de esto, incluso desde el más pequeño, desde la biblioteca más pequeña, desde la casa, desde el comentario, porque nosotros debemos estar preparados contra esta administración en particular, que es una de las más perversas de la historia de la humanidad. ¿Y usted la compararía con el régimen nazi? Para mí no hay ninguna diferencia, incluso... ¿A la administración Bush? Por supuesto, no veo ninguna diferencia por una razón. Esta administración se basa en los trabajos de Paul Wolfowitz y todo el grupo de neoconservadores que desde la época de Ronald Reagan vienen sobre todo diseñando una campaña para precisamente crear un lugar hegemónico en el planeta en el cual un pensamiento único, una sola manera de existir se dé. Entonces creo que esto hay que atacarlo porque la pluralidad, la tolerancia y el diálogo tienen que ser los valores que priven en cualquier sociedad y sobre todo en el mundo. Entonces este régimen, que dentro de Estados Unidos también tiene resistencia muy interesante. Aunque se sabe menos. Es correcto, ese régimen precisamente tarde o temprano tendrá que caer. Yo estoy convencido de que los norteamericanos pronto se van a dar cuenta de que van directo al desastre con el régimen que tienen. Gracias por acompañarnos. Bueno, mucha suerte en su periplo por el mundo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy Bienvenido amable. Siempre a Venezolana. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Conversábamos con Fernando Báez, escritor venezolano que ha documentado la destrucción del patrimonio cultural de Irak por parte de las tropas de ocupación norteamericanas. Nosotros nos vamos a una pausa y al regreso estaremos conversando con dos representantes de la Asociación de Víctimas de Dog Chow. Mañana se va a hacer una manifestación ante el Ministerio Público y se van a formalizar las denuncias de las dueñas y dueños de mascotas que han sido afectados por alimentos purina. Enseguida volvemos.